Corría el año de 1799. La Revolución Francesa había terminado y Napoleón Bonaparte fue nombrado primer cónsul. Con tan solo 30 años se había convertido en el hombre más poderoso de Francia. Antes de continuar, quiero recordarles que esta es la segunda parte acerca de la vida de Napoleón Bonaparte. Si no han escuchado el episodio anterior, pueden encontrarlo en su plataforma favorita de audio. Ahora sí, comencemos. Para esta época, Francia seguía en guerra con Gran Bretaña y Austria. Bonaparte quería tomar por sorpresa a los austriacos, así que llevó a 40,000 hombres de su ejército al paso de San Bernardo, en los Alpes. Estaban a 3,200 metros de altura, en las montañas. El 20 de mayo, el mismo Bonaparte estaba cruzando los Alpes, montado sobre una mula, aunque en sus famosas obras de propaganda lo pintan montado en un gran corcel blanco. Tardaron 6 días en cruzar las montañas y en Marengo se enfrentaron con los austriacos. Los franceses ganaron. Napoleón decía que su gloria dependía de sus victorias. Al año siguiente, el emperador de Austria firmó un tratado con Francia y Gran Bretaña hizo lo mismo al siguiente año. Era la primera vez en 10 largos años que no había guerras en Europa. Por fin, estaban en paz. Cuando Bonaparte tenía 33 años, cambió la Constitución y se nombró primer cónsul, de por vida. Su mandato comenzaba a verse más como una dictadura. Estaba convirtiéndose en eso que él detestaba cuando era joven, en un rey. Pero esos cambios eran paulatinos. Él siempre les recordaba a los franceses que los preceptos de la revolución estaban a salvo con él, así que todos estaban muy tranquilos. Se dedicó a construir muelles, puentes, parques, carreteras. Estaba modernizando París. Quería hacer de ella la ciudad más bella y moderna y convertir a Francia en el mejor país del mundo. Su gobierno era centralizado. Organizó un nuevo sistema de colegios, a los que llamó liceos. Estableció un banco central, el Banco de Francia. La economía prosperó y todas las personas en Francia conocían de las hazañas, logros y cambios que Napoleón había hecho. De hecho, esto era conocido en toda Europa. Los artistas y pensadores de la época veían en él la máxima representación de la revolución. Si recuerdan el episodio de Beethoven, él mismo le compuso una obra, su tercera sinfonía. Napoleón abolió el feudalismo y estableció la igualdad de todas las personas ante la ley. Su Código Civil es la base del actual derecho francés. Y aunque en la Revolución Francesa estos derechos ya se proclamaban, en realidad no habían quedado por escrito en ninguna ley. Napoleón firmó un acuerdo con la Iglesia en 1801. Con este acuerdo, la religión católica sería la religión dominante de Francia, pero no la única. Napoleón jamás usó la religión para sus fines. Sin embargo, sabía que tenía mucho valor político. Él creía en la igualdad. Sabía que una persona podía sobresalir gracias a sus aptitudes sin importar la clase social. Sin embargo, en cuanto a la libertad, las cosas se ponían un poco diferentes. Aplastó a todo el que osara hablar en contra suya, algo tan común en las dictaduras. Napoleón gobernaba con mano de hierro. Él quería tener un gobierno para la gente,
pero no por la gente. Él creó una vasta red de espías que eran parte de la policía. En Francia no se decía nada que no supiera Napoleón. La prensa estaba completamente controlada por él. Se decía solo lo que Napoleón quería. De unos 60 periódicos que existían antes del gobierno de Bonaparte, para su mandato solo quedaban 4, completamente controlados por él. ¿Y se acuerdan que hace un momento les dije que Francia firmó un tratado con Gran Bretaña? ¿Y que ahora reinaba la paz? Bueno, pues eso no duró mucho. Más bien era el clásico "te prometo que no lo vuelvo a hacer". Pero el 18 de mayo de 1803, Gran Bretaña le declara la guerra a Francia. Y mientras tanto, por la mente de Napoleón rondaba la idea: quiero ser rey, o quizá un emperador. Él creía que, para que todo lo que había logrado quedara inmortalizado, tenía que hacer que su gobierno perdurara. Y el 2 de diciembre de 1804, Napoleón es proclamado emperador. Había obligado al Papa a viajar desde Italia a Francia para su coronación. Quería hacer de este un acto divino, y Napoleón tomó la corona con sus propias manos, la alzó por encima de su cabeza y él mismo se proclamó emperador. De igual manera, él coronó a Joseph como emperatriz. ¡Ay, pero qué vueltas da la vida! Años antes, los franceses estaban decapitando a los reyes de Francia y ahora estaban coronando a un emperador. Napoleón quería controlar Europa y por su cabeza ya estaba el plan para derrotar a esa nación que se atrevía a declararle la guerra: Gran Bretaña. A inicios de 1805, Bonaparte estaba planeando cruzar el Canal de la Mancha para invadir Gran Bretaña. Los ingleses en realidad no le tenían miedo, se burlaban de él y le hacían unas caricaturas bastante desagradables en los periódicos. Aunque los padres usaban a Bonaparte para asustar a los niños cuando no querían hacer sus deberes o no querían irse a dormir. Algo así como: si no te duermes, va a venir el ropavejero o el coco y te llevará. En este caso usaban el nombre de Napoleón. Austria y Rusia habían formado una alianza con Inglaterra para acabar con el ejército francés. El ejército de Francia estaba ansioso por luchar. Eran conocidos como el Gran Ejército y eran militares muy disciplinados y experimentados. Napoleón era muy popular entre sus hombres y él sabía perfectamente quiénes eran sus generales, qué batallón iba a pelear cuál batalla, y se encargaba de que cada hombre estuviera en su posición correcta. Podía montar 10 horas a caballo e incluso Napoleón comía mientras montaba. Su ejército simplemente lo idolatraba. Los aliados, Austria y Rusia, pensaban que sería muy fácil acabar con Napoleón, ya que superaban a su ejército en número, pero no sería tan fácil. Así que se movió rápidamente y atacó a los austriacos antes de que los rusos se agruparan. Los franceses ganaron y Austria perdió a casi todo su ejército. Napoleón le dijo al general austriaco que a él solo le interesaba acabar con los ingleses. Sin embargo, las acciones de los austriacos habían provocado la ira de Bonaparte. El 14 de noviembre, Napoleón llegó a Viena. El emperador Francisco I había huido. Bonaparte marchaba por las calles diciendo que él era el representante de la revolución. Sin embargo, muchos de los artistas y grandes pensadores que lo admiraban comenzaron a cambiar la manera en que lo veían. Entre ellos, Beethoven.
En el momento en el que se corona emperador, Beethoven dijo que Napoleón era un simple vulgar. Se había rebajado a la posición de un rey cualquiera. Su tercera sinfonía, que había llevado su nombre, ahora se llamaba La Heroica. El nombre se lo quitó con ira cuando se dio cuenta que su héroe se estaba convirtiendo en un tirano que no respetaría los derechos ni la libertad de nadie. El 21 de octubre, el almirante inglés Horatio Nelson destruye la flota francesa en Trafalgar. Sin embargo, esto le costó la vida. Inglaterra había perdido a un gran marino, el mejor, pero los franceses se dieron cuenta del gran poder de la flota británica. Napoleón nunca volvería a tener una flota. Las cosas se comenzaban a poner un poco feas para los franceses. Llegó el invierno y Prusia estaba por declarar la guerra. Los rusos marchaban al encuentro con los franceses. Estaban listos para la batalla. En Austria, los rusos y los que quedaban del ejército austriaco se unieron para luchar contra Napoleón. 90.000 aliados contra 75.000 franceses. El zar Alejandro I estaba ansioso por derrotar a Napoleón. Le tenía envidia, debido a tantas cosas que había logrado, y quería ser él quien derrotara al temido Corso. Pero Napoleón era todo un estratega y ya tenía definido su plan. Le haría creer que era débil. Él pondría a su enemigo donde quería y como quería. Alejandro estaba listo para atacar de inmediato. Su general le advirtió que podía ser una trampa, pero este no lo escuchó. La verdad, ni los rusos ni los austriacos, a pesar de su alianza, estaban bien cohesionados, así que los planes no estaban saliendo a pedir de boca. En la meseta de Pratzen comenzaba la batalla. Todo iba tal cual Napoleón lo había planeado. El enemigo creía que el ejército francés estaba conformado por pocos hombres. Lo veían débil. La niebla era densa, casi no se podía ver a unos cuantos pasos, y de pronto 17.000 soldados franceses aparecieron. Desde su puesto, el zar Alejandro observaba y comentó: «Parece que han salido del cielo», pero su ayudante replicó: «Han salido del infierno», debería decir. Esa tarde, 16.000 rusos y austriacos murieron. El zar Alejandro y su ejército se retiraron. Esa batalla es conocida como la Batalla de los Tres Emperadores o la Batalla de Austerlitz. En Francia, la victoria causó mucho revuelo. Todos pensaban que la paz estaba cerca. Sin embargo, 6 meses después se enfrentó a los prusianos. ¿Y saben quién ganó la batalla? Así es, como ya lo adivinan, Napoleón. Al igual que muchos otros genios, Napoleón no dormía mucho, aplicaba también el sueño polifásico y solo dormía durante pequeños periodos del día. Como que ya empezamos a ver una tendencia en los genios, ¿verdad? Todo el tiempo se la pasaba organizando las batallas, las finanzas, cuidaba con detalle lo relacionado a su gobierno, bueno, más bien a su imperio. Descansaba muy poco, pero le gustaban los baños y amaba el agua de Colonia. Para este tiempo, le gustaba cuidar de su aspecto personal, ya no era el antiguo Napoleón desaliñado. Napoleón quería que su legado se perpetuara, así que le dio títulos de nobleza a su familia, nombrando a los reyes y princesas. Para esta época, Josefina parecía estar ahora sí bastante enamorada de Napoleón y sentía celos de sus múltiples amantes. Napoleón le decía que ellas no ocupaban su corazón y que jamás dejaría de quererla. Eso es un clásico, ¿no? Bonaparte y Josefina nunca tuvieron hijos.
De hecho, Napoleón hubiera sido el hombre más feliz del mundo si hubiera logrado tener un hijo con Josefina. Sin embargo, a pesar de esto, los dos eran grandes cómplices y se llevaban muy bien. En 1806, Francia seguía en guerra. Prusia y Austria se habían rendido, pero Gran Bretaña y Rusia seguían siendo un gran peligro. Los franceses tuvieron 2 batallas con Rusia. Fueron unas grandes carnicerías y los 2 ejércitos estaban cansados y devastados. El 25 de julio de 1807, el zar Alejandro se reúne con Napoleón para llegar a un acuerdo de paz. Se aliaron y acordaron que harían un bloqueo comercial contra Inglaterra. Napoleón y Alejandro compartieron muchas horas juntos. Parecía que había admiración entre ellos. Incluso parecía que había surgido una amistad. En una carta, Josefina le dijo: si Alejandro fuera mujer, lo convertiría en mi amante. Upsi. Napoleón se sentía en la cumbre y el más grande entre los grandes. Se sentía como todo un superhombre, casi divino, y lo podía todo. A sus 38 años estaba embriagado de poder y creía que todos lo verían de la misma manera. Estaba deseoso por tener un heredero. Josefina sospechaba que algún día su relación terminaría, y así fue. El 30 de noviembre de 1809, Napoleón decide divorciarse de Josefina. Directo al Cora. Josefina intentó por todos los medios hacerlo cambiar de parecer. Sin embargo, Bonaparte ya había tomado su decisión y 2 semanas después se divorciaron. Inmediatamente Josefina se mudó de Malmaison y, estaba bastante triste. La verdad es que Napoleón también estaba muy triste. Se había unido bastante con Josefina, en realidad la amaba mucho y no quería que las cosas terminaran de esa manera. Así que le regaló Malmaison y le dejó una pensión de 3 millones de francos al año. Dicen que días después fue a buscarla, conversaron y caminaron tomados de la mano bajo la lluvia. ¡Ay, qué romántico! Bonaparte comenzó a buscar a su siguiente esposa y puso sus ojos en la archiduquesa Marie-Louise, hija de Francisco I de Austria. Con esta unión se uniría a los Habsburgo y crearía una alianza poderosa. Marie-Louise lo despreciaba, pero fue obligada por su padre y se mudó a Francia. Napoleón estaba ansioso por conquistarla y así fue. El 2 de abril de 1810 se casaron. Un año después, la nueva emperatriz dio a luz a un varón. Todo esto pareció haber cambiado a Napoleón. Era un feliz esposo y un feliz padre. La verdad, como que ya nada más quería descansar, pero sabía que aún tenía muchas cosas por hacer. En 1811, el zar Alejandro se había negado a continuar con el bloqueo comercial a Gran Bretaña. Las negociaciones fallaban y en 1812 Napoleón invadió Rusia. Más de 600,000 hombres iban a la guerra. Esperaban aniquilar a los rusos en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, para el ejército de Napoleón era muy complicado hacerse camino en los parajes rusos. Poco a poco se iban debilitando. El calor del verano los agotaba y miles fueron abandonando su puesto día tras día. El 7 de septiembre de 1812, los rusos se enfrentaron al ejército de Napoleón en la batalla de Borodino. Fue una de las más sangrientas de las guerras napoleónicas. Toda una carnicería. Los rusos se rindieron y Moscú estaba en las manos de Napoleón. Pero, aunque se habían rendido en la batalla, los rusos no aceptarían la paz.
así que incendiaron Moscú para evitar que se quedaran con los recursos. El incendio duraría varios días y dicen que aproximadamente 3/4 partes de Moscú fueron destruidas por el fuego. Napoleón y su ejército tuvieron que salir de ahí, ya no podían quedarse más. 3 semanas después comenzó el invierno ruso. Las temperaturas bajaron hasta menos de 20 grados bajo cero. El ejército se estaba congelando y se estaban quedando sin alimento y sin caballos. Los cosacos vieron el momento perfecto para terminar con el ejército de Napoleón. Tristemente, Bonaparte vio cómo iba perdiendo a sus hombres y, temeroso de ser capturado, siempre cargaba con un frasco de veneno, por si acaso. El 5 de diciembre recibió noticias de un posible golpe de estado en París y tuvo que regresar a la capital. Este fue el principio del fin. En 1814, los aliados invaden Francia y, temiendo lo peor, Napoleón comenzó a quemar papeles. Toda Europa estaba en su contra. Se despidió de su mujer y de su hijo y no los volvió a ver jamás. Incluso su propio ejército comenzaba a ponerse en su contra. Ya no estaban dispuestos a luchar. El 12 de abril de 1814, Napoleón renunció a su trono. Esa noche, en una copa de vino, Napoleón bebió el veneno que siempre cargaba consigo. Pero el veneno no lo mató y vivió para ver cómo todo lo que había construido se iba desmoronando poco a poco. Napoleón fue exiliado a la edad de 45 años y desde el barco que lo llevaba a su exilio pudo vislumbrar Córcega, su tierra natal. Qué amargos recuerdos pasaban por su mente. Fue llevado a la isla de Elba, en la Toscana, donde se le concedió una casa y el título de emperador de la isla de Elba. Durante su estancia, construyó todo un gobierno, mejoró las calles, la economía, hasta tuvo su propio ejército y una corte en miniatura. Durante este periodo, Josefina falleció en Malmaison. Bonaparte no pudo ir a su funeral y, con el corazón roto, se encerró en su habitación durante 2 días. En Francia restablecieron la monarquía, ahora constitucional. Luis XVIII gobernaba, proveniente de la Casa de Borbón. Su reinado no comenzó de manera popular y en realidad nunca lo fue. No tenía el carisma de Napoleón. La economía de Francia iba tambaleándose y los preceptos de la revolución se estaban viendo amenazados. Napoleón se enteró de todo eso y el 26 de febrero de 1815 se escapa de la isla de Elba con algunos soldados y aquí vamos de nuevo. 6 días después de llegar a Francia, se enfrentó con un regimiento de infantería. Se dice que Napoleón avanzó, se puso de frente y les gritó: «Soldados, si hay alguno de ustedes que quiera matar a su general, a su emperador, aquí me tienen». Y como en escena de película, los soldados empezaron a gritar: «¡Larga vida al emperador!». Luis XVIII huyó. Austria, Gran Bretaña y Rusia se volvieron a unir para luchar contra Napoleón, olvidando todas las diferencias que ya tenían de por sí. Estaban listos para la guerra. Otra vez. Ahora sí, estaban dispuestos a acabar con este demonio que había salido del infierno, decían. Bonaparte reunió a su ejército y se dirigió a Waterloo. El duque de Wellington lo esperaba. Los prusianos también se unirían. La batalla inició, pero Bonaparte ya no sentía que tuviera la buena estrella que siempre lo acompañaba. En realidad, estaba perdiendo el control de la batalla. Sin embargo,
luchó con todo lo que tenía a pesar de que en algún momento perdió a toda su caballería. Y justo en el momento en el que los prusianos llegaron al campo de batalla, todo terminó para Napoleón y su ejército. Se dice que si los prusianos no hubieran llegado, Napoleón hubiera vencido a Wellington, pero bueno, la historia es otra. 4 días después renunció a su título por segunda ocasión y lo mandaron al exilio por segunda ocasión, como ya sabemos, ¿verdad? Lo mandaron a Santa Elena, un lugar remoto del que nadie podía escapar. Solo era un pedazo de roca azotado por los vientos. Le dieron una casa de madera que había sido un establo y la isla estaba custodiada por 2,000 soldados. En este lugar se moría de aburrimiento, solamente dormía y comía y luchaba por tratar de mantener su mente ocupada. Al final de sus días, perdió la esperanza y el 5 de mayo de 1821 murió, susurrando: Francia, ejército, Josefina. Tenía 51 años. Primeramente fue enterrado en Santa Elena, para posteriormente, por órdenes de Luis Felipe I, trasladar sus restos a París en 1840. Hoy está enterrado en un mausoleo, en un sarcófago, en la iglesia de los Inválidos. Napoleón fue toda una leyenda. Él era simplemente extraordinario. Llegó a ser el hombre más poderoso de Europa. De hecho, la leyenda que se cuenta alrededor de su estatura simplemente es un mito. En realidad no era tan pequeño, medía 1,68. Pero los ingleses fueron los que se encargaron de crear ese mito alrededor de su estatura para hacerlo ver inferior. Siempre fue considerado un líder carismático. Sin embargo, cuando niño tenía una personalidad bastante huraña y poco sociable. Se puede denotar que era obsesivo y ambicioso, sobre todo con el poder, al grado de querer acabar con su vida si no conseguía lo que buscaba. Napoleón era un megalómano y narcisista, ya que se creía el único capaz de lograr toda esa grandeza. Él decía que tenía buena estrella. La megalomanía es definida como un trastorno de la personalidad caracterizado porque la persona tiene ideas de grandeza. Por esa razón, puede mentir, manipular o exagerar algunas situaciones con el fin de alcanzar sus objetivos a toda costa. El megalómano se niega a reconocer que en su interior alberga una persona posiblemente miedosa, acomplejada y carente de cariño. Ahora bien, el narcisismo o trastorno de la personalidad narcisista es definido por Mayo Clinic como un trastorno mental, en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración. Normalmente suelen tener relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Al igual que con la megalomanía, detrás de esta máscara de seguridad extrema hay una autoestima frágil, que es vulnerable incluso a la crítica más leve. Napoleón hizo cosas terribles, pero también grandiosas. Hubo quien lo idolatró y muchos otros lo despreciaron y odiaron. Escribió la historia de todo un continente. De alguna manera, su ambición por el poder modernizó a Francia y logró hacer cambios benéficos por donde pisaba. Lo demostró durante su primer exilio. Napoleón en realidad no ha muerto. Vive en los libros de historia y en su legado que lo precede hasta nuestros días. Para cerrar este capítulo, les dejo una frase de Napoleón que dice así: todo lo terrenal se olvida pronto,
no existe la inmortalidad. Lo que existe es el recuerdo que dejamos en la mente de los hombres. Este episodio va con especial dedicatoria para Víctor. Gracias por escuchar Genios Atormentados. Espera el siguiente episodio dentro de 2 semanas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Comparte este podcast y recuerda que quizá todos estamos un poco locos.